Es un privilegio poder estar aquí hoy para inaugurar o como para empezar la jornada de hoy, tener como moderador al presidente de la ley. Esto no siempre es exactamente posible. Así que yo solo quiero aprovechar estos momentos para decir que ha sido un auténtico placer trabajar al lado de Fernando durante estos 2 años, intentando ayudar en las pequeñas cosas en las que uno puede colaborar con ello y viendo la dedicación extrema que ha tenido a esta sociedad y que yo creo que le ha pegado un impulso casi definitivo, difícil de igualar y difícil de valorar hasta que no pase un cierto tiempo, ¿no? Me ha tocado hoy hablar del genotipo 1 en el año 2018 y yo creo que seguro que durante este mitin ha habido diferentes ponencias. Voy a intentar simplemente revisar, pasar por delante de algunos conceptos que yo creo que son relevantes a la hora de elegir el tratamiento de los pacientes. Hablaré de los avances que se han producido en esta terapia, hablaré de los datos que tenemos tanto de ensayos clínicos como de evidencia en clínica real y, por último, terminaré con algunas reflexiones sobre el beneficio del tratamiento, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes que hemos cambiado de era, no de tiempo, sino de era. Estábamos acostumbrados a tratar a los pacientes con medicaciones muy tóxicas que estaban contraindicadas en un número muy importante de pacientes porque eran intolerantes. Además llevaban ribavirina, que era una medicación realmente, pues que añadía aún más efectos secundarios. Estaba contraindicado en pacientes con condiciones autoinmunes, en pacientes que tenían una enfermedad hepática avanzada, en aquellos pacientes que tenían otras comorbilidades como la enfermedad cardíaca o mental, además contraindicadas en pacientes embarazadas y, de tal manera que al final de todo el espectro de enfermedad tratábamos a muy pocos pacientes. A los más leves porque pensábamos que era demasiado tóxico y a los más graves porque realmente el número de pacientes que se beneficiaban era pequeño. De tal manera que al final lo que era la medicación quedaba restringida a un grupo intermedio de pacientes. Todos recordamos la época de tratar a pacientes con interferón inyectable con múltiples efectos secundarios durante 8 semanas. Y en un plazo de tiempo brevísimo pasamos de esa era a una era en la cual aparecen nuevos agentes antivirales dirigidos a dianas específicas del ciclo celular del virus C, fundamentalmente inhibidores de la proteasa, inhibidores del NS5A o inhibidores nucleosídicos, y que de repente ofertan que la combinación de estas dianas permite un tratamiento corto, eficaz y casi sin efectos secundarios. Estas son las diferentes combinaciones que al menos en Europa tenemos disponible para el tratamiento de la hepatitis C y se dividen en 2 grupos de fármacos, aquellos que están basados en nucleótidos y aquellos que se basan en medicaciones no nucleotídicas, ¿no? En la parte izquierda están básicamente todos los derivados del sofosbuvir, sofosbuvir-ledipasvir, sofosbuvir-velpatasvir, la triple combinación sofosbuvir-velpatasvir-voxilaprevir y sofosbuvir-daclatasvir. Y en la parte derecha los que combinan básicamente un inhibidor de la proteasa y un inhibidor del NS5A, siendo los más actuales grazoprevir, elbasvir y glecaprevir-privantasvir. Todas estas combinaciones en diferentes tipos de ensayos clínicos, como ven, han convertido a que en el momento actual, desde 2016, prácticamente más del 95% de los pacientes que tratamos en diferentes tipos de escenario, en diferentes tipos de genotipo, en diferentes tipos de edad, como ven, se consigue la curación de estos pacientes. Hemos pasado, por lo tanto, de un esquema complejo de tratamiento con múltiples visitas, múltiples pinchazos. Los pacientes tenían que tomar en alguna época, cuando utilizábamos triple terapia, más de 25 comprimidos diarios, más de una inyección a la semana. Además, tenían que tomar las medicaciones para paliar los efectos secundarios, a un tratamiento que en muchos casos consiste en tomar una pastilla una vez al día durante 3 meses. De todas maneras, seguimos teniendo un abanico amplio de tratamientos que realmente en el momento actual tenemos que intentar mirar qué características tienen para poder elegir exactamente cuál es el más indicado para nuestro paciente. Por ejemplo, tenemos tratamientos pangenotípicos. Estos son quizás los últimos, sofosbuvir, velpatasvir
y Glecaprevir Privantasvir. No hace falta, por lo tanto, disponer del genotipo. Y en algunos medios, disponer del genotipo es una cuestión tediosa y cara, de tal manera que esta medicación, este tipo de medicaciones, nos puede ahorrar un paso intermedio, puede simplificar el acceso al tratamiento de los pacientes. También hay medicaciones, como es Glecaprevir Privantasvir, que necesita tomar 3 comprimidos al día juntos por la mañana. Sin embargo, por ejemplo, cualquiera de las combinaciones de Sofosbuvir Velpatasvir o Sofosbuvir Ledipasvir son un solo comprimido al día. Quizás esto también puede ser un hecho diferencial en pacientes añosos que ya de por sí están tomando un número importante de comprimidos. Además, sabemos que cualquier régimen basado en un inhibidor de la proteasa no debe administrarse, está formalmente contraindicado en cualquier paciente Child B o C, en cualquier paciente descompensado. Por el contrario, los regímenes basados en Sofosbuvir Velpatasvir son administrados de una manera segura, quizás menos eficaz que los pacientes habituales, en pacientes cirróticos descompensados. Perdón, además, y se me ha pasado la diapositiva, a día de hoy tenemos un régimen de rescate, de tal manera que el escaso número de pacientes que fallan al tratamiento, ese menos del 3% que falla, tiene un fallo virológico, puede ser rescatado con una triple terapia, Sofosbuvir, Velpatasvir, Voxilaprevir, con cifras de nuevo de curación por encima del 95%. ¿Cuáles son las guías que tenemos? Bueno, estas son las guías españolas. Las guías españolas son muy parecidas a las guías europeas, con algún matiz diferencial, y han sido publicadas, están en prensa, o sea, se publicarán este mismo mes. Como ven, en genotipo 1A y 1B, nosotros hemos priorizado básicamente los regímenes pangenotípicos, de tal manera que Sofosbuvir Velpatasvir o Glecaprevir Privantasvir son las terapias más recomendadas en estas guías. Ahí existe la posibilidad de tratar el Vasvir Grazoprevir en genotipo 1B sin ningún tipo de limitación y en pacientes con genotipo 1A solo en aquellos pacientes que tengan una carga viral por debajo de 800.000 copias. En la práctica, lo que el documento dice es que si tiene usted a su disposición, como es en España, al mismo precio, terapias como Sofosbuvir Velpatasvir o Glecaprevir Privantasvir, realmente son las terapias más indicadas en el momento actual. En el caso del Glecaprevir Privantasvir en pacientes no cirróticos, la terapia, como luego les mostraré, va a 8 semanas. Igualmente, en pacientes cirróticos, las recomendaciones son muy parecidas, extendiendo la duración de la terapia Glecaprevir Privantasvir de GP de 8 a 12 semanas. ¿En qué se basan estas recomendaciones? Bueno, pues se basan fundamentalmente en los ensayos clínicos de registro, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, el estudio Astral 1, como ven, es difícil encontrar un ensayo clínico en la literatura en el que la tasa de respuesta viral sostenida y, por tanto, de curación sea, en la mayor parte de las columnas que pueden ver, en la mayor parte de los genotipos, por encima del 98%. Es decir, son absolutamente anecdóticos los pacientes que realmente se pueden quedar fuera de este tipo de tratamiento. Nosotros, en el hospital, llevamos más de 1.500 pacientes tratados y, igual que tenemos pacientes que han recidivado a Sofosbuvir Ledipasvir, que han recidivado el Vasvir Grazoprevir, tenemos un solo paciente que ha recidivado a GP, no tenemos ningún paciente que haya fracasado a Sofosbuvir Velpatasvir. Lógicamente es una cuestión de número, probablemente aparezca el primero, pero cuando uno prescribe esta medicación realmente tiene casi seguridad que le está administrando al paciente para curarse de la infección en un tiempo corto, 3 meses, tomando una sola pastilla al día. Dese cuenta que cuando uno revisa realmente en este caso, solo de toda esta cohorte de pacientes, de más de 600 pacientes, recidiva virológica solo se vio en 2 de esos 600 pacientes, y habría que comprobar cuál fue el grado de cumplimiento. Como digo, además, esta respuesta extraordinaria en esta medicación es independiente de si el paciente había o no recibido tratamiento previo, o si incluso si el paciente era cirrótico o no era cirrótico compensado. En este caso, como ven, las cifras de beneficio, de curación, son muy similares en cualquiera de esos escenarios, lo cual habla de la solidez de los datos que se presentan en este tipo de ensayos clínicos. Además, los efectos secundarios son prácticamente similares a placebo.
mínimos pacientes, eso sí que tenemos mucha experiencia. Los pacientes a veces se quejan de alguna ligera molestia digestiva, algún dolor de cabeza que atribuyen simplemente a la toma de la medicación, pero realmente, como ven, el número de efectos adversos es prácticamente muy pequeño y el número de suspensiones es prácticamente nula. La otra combinación pangenotípica es la combinación de glecaprevir-privantesvir, que combina un inhibidor pangenotípico de la proteasa, el glecaprevir, y un pangenotípico inhibidor del NS5A, que tiene una sola dosis diaria, pero que necesita de la toma de 3 comprimidos al día, y que, a diferencia de sofvelpatasvir, no tiene excreción renal y, por lo tanto, a priori, permite el tratamiento de pacientes incluso con insuficiencia renal terminal. Es quizás una de sus principales ventajas. La otra ventaja es que en pacientes no cirróticos los resultados de curación son excelentes utilizando solo 8 semanas de tratamiento, son 2 meses de tratamiento, ¿no? Podemos pasarnos aquí toda la mañana discutiendo si es importante 8 o 12 semanas, ¿no? Para los que hemos tratado 48 y con medicaciones inyectables, a priori parece un hecho poco relevante, pero sí que es verdad que en algunos pacientes, quizá de subgrupos poco cumplidores o que subgrupos, digamos, especiales, el recibir 8 semanas en vez de 12 semanas, el recibir 2 meses en vez de 3 meses, puede ser una ventaja. Pero como ven en esta diapositiva, en todos los diferentes tipos de genotipo, las cifras de curación de nuevo son escandalosamente altas. Son por encima todas del 95, 96, 97, incluso llegando al 99 o al 100%. Estos son los datos de 8 semanas que afectan, como les decía de nuevo, igual que en sofosbuvir-velpatasvir, a cualquier subgrupo de pacientes, es decir, pacientes añosos se curan igual, pacientes afroamericanos se curan igual, pacientes que utilizan inhibidores de la bomba de Palpones se curan igual, pacientes que tienen carga alta o carga baja se curan igual. Es decir, que el beneficio de la curación afecta a todos los subgrupos de pacientes. Ya no hay que hacer ningún tipo de diferencia según la procedencia o especie de paciente. En los casos con cirrosis, la utilización de Maviret o de glecaprevir-privantesvir debe prolongarse hasta 12 semanas y obtiene en estos casos quizás unos resultados también excelentes, teniendo en cuenta que son pacientes cirróticos compensados, ¿no? Quizás aquí el problema que tiene esta medicación es, como les he dicho al principio, está contraindicado formalmente, no recomendado en pacientes descompensados, en pacientes Child B, Child C, y a veces la línea entre el paciente compensado y descompensado es difícil de identificar en la práctica clínica diaria. Mi recomendación es a que cualquier mínima duda, en ese caso, se utilice alguna medicación alternativa y no un inhibidor de la proteasa, que ha demostrado en algunos ensayos clínicos tener algún problema de seguridad en estos pacientes. La otra combinación que utilizamos todavía en mi país, quizás en un momento ya de declive, es la combinación del Vasvir-Grazoprevir, que es de nuevo un IS5A y un inhibidor de la proteasa. Yo creo que, sinceramente, cuando uno revisa los datos de los ensayos clínicos, tiene tasas de curación, nunca se puede comparar un ensayo con otro, pero discretamente inferiores a las dos combinaciones pangenotípicas. Estos son datos de la Corte Española, más de 800 pacientes. Como ven también, en pacientes seleccionados, la cifra de curación, pues en el caso del Modified Intent to Treatment, es alrededor del 96%. Y bueno, son cifras también excelentemente buenas en este contexto. ¿Qué hemos aprendido no de los ensayos clínicos, sino de la vida real? Y esta es una lección importante, porque yo creo que estamos ante uno de los pocos eventos en medicina en que los datos en vida real son incluso mejores que los ensayos clínicos. Estamos acostumbrados a encontrar en la vida real un decalaje, un gap entre los datos de los ensayos clínicos y los datos de esto. Y esto no ha pasado en hepatitis C. Tenemos, por ejemplo, datos, esta es la Corte Española de sofosbuvir-velpatasvir, publicada en el Journal of Hepatology, y como ven, daba igual cualquier tipo de genotipo 1A, 1B, en los diferentes grados de fibrosis, realmente prácticamente reproducía tasas de curación por encima del 95% de los pacientes, en un grupo pues, de casi 1.800 pacientes tratados. Un número de efectos adversos muy leve, daba igual que el paciente estuviera comedicado, etc. Tenemos también datos de la efectividad en diferentes estudios clínicos de la utilización de 8 semanas de sofosbuvir-velpatasvir
para un subgrupo especial de pacientes, aquellos pacientes naïf, sin cirrosis, que tenían una carga viral de menos de 6 millones. Y de nuevo los estudios en vida real de todos los países, España, Alemania, Estados Unidos, demostraban que esta terapia de 8 semanas podría administrarse con cierta garantía de seguridad, exactamente igual que la de 12 semanas. Esto también es un trabajo nuestro publicado en el American Journal of Gastro, en el cual se demuestra cómo la terapia es exactamente igual de eficaz en aquellos pacientes mayores de 75 años. Parecía que en un momento había un límite para tratar a los pacientes. En este estudio se demostró cómo estos pacientes añosos, con medicación, con comorbilidad, realmente, como ven, tenían una tasa de respuesta viral sostenida similar a aquellos pacientes tan jóvenes. También los ensayos en vida real nos mostraron, y este es un trabajo que publicamos en el Hepatology, cómo existe una ventana para tratar a los pacientes con hepatitis C. Por ejemplo, aquellos pacientes muy evolucionados, muy descompensados, realmente el tratamiento de la hepatitis C les puede incluso suponer un efecto deleterio. Y publicamos cómo aquellos pacientes que tenían un MEL de más de 18 podrían incluso tener una curva de supervivencia disminuida en comparación con aquellos pacientes que tenían un MEL menor de 18. De tal manera que se podía, digamos, mandar el mensaje de aquellos pacientes muy descompensados, que hemos llegado muy tarde, que han tenido una presentación muy tardía, que están muy descompensados. Quizás, si es posible, la mejor opción es trasplantarlos y tratarlos después del trasplante, cosa que estamos haciendo en la mayor parte de los pacientes que entran en este protocolo. Obviamente hay pacientes que no son candidatos a trasplante y en los cuales esta información vale para decirles: no hay alternativa, tenemos que tratarles, pero en ocasiones el tratamiento puede acompañarse de efectos secundarios importantes. Por lo tanto, como les decía al principio, hemos pasado de esa era en la cual todo eran problemas a una era en la cual podemos administrar, el número de pacientes tratables se incrementa a pacientes cirróticos, incluso cirróticos descompensados, pacientes con múltiples comorbilidades, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con patología psiquiátrica, trasplantados, pacientes que utilizan drogas por vía inyectable. En fin, el universo de pacientes es prácticamente importante. O sea que esta era no solo es porque hemos pasado del 60, del 40, del 50 al 95, sino porque el del total de pacientes que tenemos, en este caso, a diferencia de lo que ocurría antes, más del 95% de los pacientes son pacientes elegibles para tratamiento. Permítame solo terminar con qué significa curarse la hepatitis C para la población. Yo creo que esto es un asunto que tiene que trascender la educación que podamos hacer a los especialistas. Tenemos que convertir esto en un dogma para poder ser exportado a todo tipo de especialidades. Por ejemplo, los médicos de primaria, los médicos de familia, otros especialistas que manejan ese tipo de pacientes. La curación de la infección iguala la supervivencia a largo plazo de la población general. Y esto se ha demostrado de una manera muy importante. Es decir, curando al paciente estamos teniendo un impacto en la vida futura de ese paciente de manera determinante. Y estamos hablando, como se presentó ayer, que la enfermedad hepática es la quinta causa de muerte en el mundo. Por lo tanto, probablemente dentro de unos años vamos a tener una idea quizás más global del beneficio que estamos creando en el conjunto de los pacientes, tratando a los pacientes de hepatitis C en el momento actual. Por lo tanto, vamos a tener consecuencias clínicas de la curación. Se va a curar la enfermedad, se va a mejorar la analítica, se va a curar las enfermedades hepáticas. El paciente va a mejorar su calidad de vida. Hay numerosos estudios que hablan de una diferencia y muy importante entre antes y después del tratamiento. Vamos a tener unas consecuencias en salud pública, en el sentido de, en una enfermedad en la que no hay vacuna, vamos a intentar disminuir la reinfección. Podemos conseguir la eliminación, al menos en subgrupos de pacientes determinados, y esto permitirá tener más recursos para otros pacientes, ahora huérfanos, en el tratamiento de las enfermedades hepáticas. Por lo tanto, y para terminar, yo creo que les he intentado demostrar que la introducción de los análogos orales en el tratamiento de la hepatitis C tiene un impacto en todo este tipo de escenario de tratamiento, que los estudios han demostrado que hay terapias en el momento actual que, digamos, difícilmente mejorables para el tratamiento de la hepatitis C, lo que los datos de vida real son incluso mejores que los datos de ensayos clínicos, que la duración óptima, el régimen óptimo, debe ser diseñado de acuerdo al tipo de paciente, fundamentalmente al estado que tiene el paciente y a su genotipo. Y yo creo que tenemos ya datos para avalar el efecto a largo plazo que está generando esta infección. Yo les recuerdo que en España
se han tratado en los últimos 2 años y medio 110.000 pacientes de hepatitis C y estamos empezando a ver de una manera muy clara, solo en 2 años y medio, una reducción muy relevante de la lista de espera de trasplante hepático. En momentos, hace un par de meses, en varias unidades de trasplante, no había ningún paciente infectado por virus T o que había estado infectado por virus T en la lista de trasplante esperando un órgano. Esto va a permitir que podamos trasplantar a otro tipo de pacientes que no eran virus T, pensando en que solo hace 2 años más del 60% de nuestra lista eran pacientes con hepatitis T. Teniendo estas herramientas, teniendo estos fármacos, teniendo estas medicaciones, la eliminación de la enfermedad debe ser un objetivo. Es verdad que ambicioso, es verdad que ahora nos parece, como decía ayer, hubo wishful thinking, pero realmente creo que tenemos las herramientas para luchar, por lo menos, para tener escenarios de microeliminación y pensar siempre en grande teniendo estas medicaciones para poder hacerlo. Muchas gracias.